Primero le quiero dar la bienvenida, Eti, por acompañarme hoy a hablar de un tema que obviamente los que me conocen saben que me apasiona. En verdad, por eso te quería pedir orientación, porque sabemos que el pan es un tema controversial. Y yo sí quisiera dar un poquito de contexto histórico en lo que a mí me compete antes de darte el micrófono, porque el pan es un alimento que hasta mediados del siglo pasado se hacía de masas madres, o sea, ni siquiera existía la levadura comercial en gran escala. Empezó, yo estuve leyendo la historia un poquito de lo que eran las levaduras y se empezaron a producir en grandes escalas por, o sea, ciertos químicos o ciertos grupos de hermanos, por ejemplo, Fleischmann, que es una marca, esos fueron los primeros que empezaron a producir levadura en el laboratorio y empezar a venderla, porque en verdad era algo que se hacía en los pueblos masa madre, o sea, era una cosa normal, la levadura está flotando alrededor de nosotros y eso es lo que todo el mundo hacía desde los egipcios. Entonces, al alguien poder replicar esto y venderle levadura fresca a personas en sus casas, empieza la gente a hacer pan en casa, porque realmente era algo que hacían en las panaderías, o la gente lo hacía y lo llevaba a un horno comunal, porque el horno tampoco es algo que tiene mucho tiempo, o sea, la gente hacía su pan en su masa en la casa y la llevaba a un horno comunal en los pueblos, en toda Europa, en todo el mundo, realmente en el Mediterráneo. Entonces, existe esta idea de que una vez que el pan se industrializó en los años 40, 30 y pico, 40, que empieza la Segunda Guerra Mundial, el pan empieza a ser procesado en fábricas. Y ahí es donde me parece impresionante cómo el pan es un producto que se percibe como barato, cuando siempre fue un producto que era literal, se hacían guerras sobre si había trigo o no. O sea, antes, tú sabes, era una cosa de que dificilísima si el país tenía trigo, si tenía granos, si podía sobrevivir al invierno la población. O sea, era una cosa de vida o muerte tener pan, tener trigo, y ahora se volvió otra cosa totalmente aparte, que es barata y la gente en verdad no quiere, o sea, es como que la percepción del público se ha vuelto de que esto es algo económico. Entonces, los que hacemos pan sabemos que es muy difícil hacer un pan de calidad, de masa madre, pero que la materia prima tiene mucho que ver. Entonces, cuéntame tú qué, o sea, yo me imagino que a ti te llega la gente y te dice, Eti, yo quiero comer pan, pero me han dicho que eso es malísimo. No sé, o sea, cuéntame cómo está la gente en ese tipo, o sea, ¿qué es lo que te llega a la gente? ¿Con qué es tu mayor comentario? Bueno, en verdad, cuando a mí me hacen una pregunta de ese tipo, yo me tengo que enfocar en la disponibilidad que tiene la gente aquí. Hasta hace muy poco no existía gente que hacía pan artesanal, dije, en empresas de familia, ¿me explico? Acá nada más, hasta hace poco se conseguía el pan que hacían las marcas comerciales y se venden en el súper. Y bueno, las panaderías aisladas, que igual tampoco es lo mismo, eh, que los que tratan hoy día de como emular o hacer la receta original, digamos. Así que cuando yo respondo una pregunta como esa, yo la tengo que responder en base a lo que la gente tiene disponibilidad de consumir. O sea, si esa persona solamente va a comer pan comercial de porquería, entonces yo te tengo que decir, sí, es fatal, ¿me explico? Pero si la persona me dice, no, yo voy a hacer mi pan y quiero aprender cómo se hace un buen pan, entonces no es el pan, es cómo se hace. Es cuál pan es el problema. Entonces, es muy complicado responder a la pregunta, porque es como si en el pasado tú me hubieras preguntado a mí, en el pasado, Eti, ¿qué tal la leche? O sea, la leche de vaca de antes, de la vaca que pastoreaba por ahí, no es la misma leche que obtenemos hoy. ¿Me explico? Entonces, no es la leche el problema, es la leche a la que nosotros tenemos acceso hoy día. Lo mismo pasa con el pan y lo mismo pasa, digamos, también con el salmón. Si tú comparas un salmón de granja con un salmón ¿cómo se llama? De río normal, wild, son pescados totalmente distintos. O sea, Que el le dan perfil la químico, pildorita esa roja para que se pongan rosadito. ajá, o sea, no tienen nada que ver, son dos especies distintas, de verdad. Entonces, nada, no es la pregunta si el pan es bueno o no, es cuál pan es bueno y cuál no.
Entonces, digamos que yo te digo, ok, Eti, yo en mi casa voy a hacer un pan de masa madre, por decirte algo, estoy tirando preguntas y ahí vamos viendo temas. Yo, a mí me gustaría comer pan en mi día a día. Guíame en cuanto a porciones. El pan que yo voy a consumir es un pan de masa madre que yo compro una harina sin blanquear, lo hago con 30% harina integral de trigo también y lleva masa madre, sal y agua. Ajá. ¿Qué opinas de eso? Ok, ese pan es un pan muy clean, está muy bien hecho y probablemente es low glycemic impact. O sea, cuando tú te lo comes, dispara menos tu azúcar en sangre que un pan convencional. Es muy clean, pero no es dietético. Igual que no es dietético, o sea, depende mucho de la cantidad que comas. Yo cuando empezó la pandemia, tanta gente se puso a hacer diferentes tipos de panes. ¿Sabes a cuántos panes le saqué los Nutrition Facts? O sea, a un montón de recetas que me Me mandaron. acuerdo que me dijiste. Ajá, bueno, la mayoría de los panes, no importaba si era pan de almendra, pan de coco, pan de lo que sea, tenían aproximadamente 80 calorías por onza, que es lo mismo que tiene una rebanada de pan molde de cualquier marca que encuentres en el súper. O sea que obviamente una cuestión es las calorías que tiene el pan, que aunque hay gente que le gusta decir que no importan, sí importan, y está de qué está hecho. Entonces, hay dos approaches en nutrición. ¿En qué me voy a enfocar más? ¿En lo clean o en lo dietético? Y a veces no cuadran las dos cosas a la vez. A veces sí, a veces no. Entonces depende mucho. Para ti, Edna, que te conozco, si vas a comer pan, como me dijiste que lo vas a hacer, claro que se puede, claro que cabe en cualquier plan nutricional normal. Si no eres una persona celíaca, si no eres celíaco, está cool. Si eres una persona que tiene, o sea, no lo podrías usar. Si eres celíaco, no lo podrías usar. Pero si eres una persona que quizás tienes nada más colon irritable o alguna molestia, te inflas a veces cuando comes pan, pero no eres celíaco o ni tienes ningún diagnóstico de sensibilidad del gluten no celíaca, entonces puedes consumirlo y es muy probable que te caiga mejor que casi cualquier otro pan. Ok, entonces la pregunta aquí es, tú me dijiste que casi todos los panes que analizaste, porque en efecto son hechos de algún tipo de harina, tienen algún tipo de, pues, grasa, el de masa madre que yo hago no tiene grasa, pero mi pregunta aquí es, ¿cómo tú le explicas a una persona la diferencia entre un pan comercial que tiene 80 calorías y un pan que hiciste en tu casa que tiene 80 calorías la rebanada también? Ok. Comer un pan de la calle por ahí que hicieron en cualquier lugar comercial muy de vez en cuando no va a ocasionar problemas a largo plazo. No sé si te acuerdas ayer cuando estábamos hablando que te mencioné que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar y que en nutrición es muy importante, por eso es que la nutrición es importante, es muy importante poder controlar las cosas que podemos controlar, porque hay un montón de cosas que no podemos controlar. Bueno, es para esto. El problema de comer no solamente pan, sino alimentos que no son muy clean, digamos, O hablando sea, del pan clean te comercial. refieres a ultraprocesados, alimentos Ajá, ultraprocesados. ajá, o no naturales, porque por ejemplo un salmón de granja no se cataloga como ultraprocesado, pero no es un salmón de verdad. Entonces, vamos a decir que si no tratamos siempre de comer cosas como nature intended, como se supone que son, y cambiamos la naturaleza de las cosas para hacerlos más comerciales generalmente, entonces no estamos controlando todo lo que podemos controlar y esas son de las pocas cosas que podemos controlar. ¿Cómo preparamos las cosas? ¿Qué escogí yo para comer? Entonces, en el mundo, como te digo, hay muchas cosas que no podemos controlar y mientras más se acumulan, menos probable es que nuestro cuerpo pueda procesar todo el rayo, el pocotón de toxinas que nosotros estamos expuestos todos los días por vivir, por ejemplo, en una gran ciudad. Entonces, cuando las personas se exponen a esta carga tóxica, digamos, y no tienen un sistema detox, digamos, óptimo para poder depurar toda esa carga tóxica, entonces con el tiempo aparecen síntomas como el colon irritable, que la gente tiende a pensar que es un diagnóstico, pero no, el colon irritable es un síntoma. O sea, tengo el colon irritado y lo tengo irritado porque soy sensible a alguna cosa que me estoy comiendo y me está irritando el colon. Pero realmente, bueno, ese tipo de cosas existen, no por la edad. La gente me dice, es que no, pero mira, es que yo estaba súper bien y yo creo que con la edad me ha aparecido esto. No, con la edad lo que ha aparecido es que tienes más tiempo en esta tierra consumiendo toxinas que hoy día tu cuerpo no es capaz de depurar porque son mucho más que antes. Y el cuerpo tiene un límite. Y hay cuerpos que son
o sea, por genética, qué sé yo, son más capaces de procesar toxinas que otros. Pero lo más importante y lo que puedes hacer es tratar de consumirla en la menor cantidad posible. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el pan de masa madre? Con el pan comercial? Bueno, que la mayoría tienen gluten añadido aparte. O sea, tienen el gluten normal del trigo y le agregan más gluten. Y aparte tiene margarina, que es trans fat, o sea, que te inflama. O sea, Ah, es un yo lo desastre. sufro, Eti, yo lo sufro porque yo he trabajado en fábrica, tú sabes, y yo veo la margarina y yo digo todo lo que la gente se come en las panaderías en Panamá, todo, absolutamente todo tiene margarina y Sí, yo no lo puedo comer. Entonces la gente como que, ay, es que tú no comes. Y yo es que no, es que yo no quiero engordar por gusto. O claro. sea, Que no es lo mismo que echarle mantequilla. O sea, si vas a echarle mantequilla es totalmente diferente para empezar por ahí. déjame sacar un pan del horno hablando de mantequilla que me acabo de acordar, el pobre se me va a quemar. Espera. Integral, un pan de cranberry con Oh, pecans que está se ve, delicioso. se ve. Entonces, sí, y es un pan que tiene 4 ingredientes y los pecans y las cranberries. Entonces, Ujú. en verdad, a mí me llama la atención esto porque es como dices tú, ¿qué puedo controlar? Entonces, quizá mi respuesta a hacer mi pan en mi casa desde hace tantos años Ajá, es que yo puedo controlar lo que mis hijos comen, yo puedo claro. controlar lo que yo como. Para mí, hacer mi pan en casa me ahorro dinero. O sea, Ujú. pareciera que el pan es barato, pero en verdad yo siento que yo me ahorro dinero porque lo que cuesta un paquete de harina, o sea, en verdad, sí. Cuando sacas el costo, en verdad sale bien. La harina es barata, o sea, la harina es barata, la levadura es baratísima. Entonces, agua, ¿me entiendes? El pan de masa madre no sale nada. Ujú. Y la masa madre encima no es ni levadura que tuve que poner, o sea, que sal, harina y agua, eso es todo. Entonces, controlo lo que estoy comiendo, me llena más, te estoy sincera, a mí me llena más una rebanada de un pan de masa madre que una rebanada de un pan hecho, Claro. o sea, llena de aire, porque la comida comercial tiene mucho aire. Y yo les puedo ayudar en eso porque yo siempre estoy dando recomendaciones de materia prima, ¿sabes? Ajá. Porque a veces la gente también me dice, ¿qué harina compro? ¿Qué harina no compro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hay clases de harina, señores, hay diferentes clases de harina y como Eti me podrá dar la razón, tú le puedes cambiar la composición nutricional a tus panes si tú de repente le agregas algo de otros granos. O sea, Exacto. uno puede hacer panes con, ¿sabes? Harina de quinoa, puedes Harina de agregarle trigo. harina buckwheat, me olvida cómo es Ajá. buckwheat, le puedes agregar harina spelt, le puedes agregar harina de einkorn, o sea, hay otro tipo de trigos, inclusive ya el einkorn y Sí, el spelt son hasta más digeribles y sí. menos procesados. Tu premisa es tratar de comer las cosas que no tienen etiqueta. Ajá. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues con cosas de un solo ingrediente. Tú vas al súper y entonces tú compras lentejas y tú compras arroz y tú compras, o sea, todas esas cosas que tú puedes comprar a granel, que tú te puedes ir a un mercado y que te sirvan arroz en una jarra y que no venga en una bolsa y es un solo ingrediente, cualquier cosa, inclusive la harina, ¿ves? Bueno, la harina no te la vas a comer sin procesarla, estábamos hablando de los procesos ayer. Eh, pero lo ideal es que tú vayas y te compres cosas y comas cosas que son de un solo ingrediente que no tengan etiqueta, una manzana, un guineo, ¿me explico? Ah, Ese ok. tipo de cosas. A eso me refería. Mientras más ingredientes tiene lo que te estás comiendo, más procesado es. ¿Ves? Y queremos quedar claros en que no todos los procesos son malos. O sea, hay cosas que hay que procesar. Por ejemplo, en el mundo de la nutrición, pelar una zanahoria es un proceso. Cocinar una carne es un proceso innecesario. O sea, no es que está mal. El problema es cuando son ultra procesados, o sea, tienen demasiados procesos. Generalmente te das cuenta que un alimento es ultra procesado si tiene muchísimos ingredientes y más aún si no los puedes ver. Ahorita me sacaste ese pan, de ese pan me dijiste, este pan tiene 4 ingredientes y las cranberries y las pecanas, ¿ves? Porque quizás no lo tienes que meter en la lista de ingredientes de cosas que no ves, pero sí los puedes ver, ¿ves? Entonces, no es que es un proceso porque los estás viendo. Eso es importante. Saber cuántos ingredientes tiene y que los puedas ver. Si los puedes ver todos los ingredientes, es mucho más probable que sea menos procesado. Ya saben, o sea, al final del día, yo creo que la moraleja de esta primera parte es, el alimento es la gasolina de tu cuerpo. ¿Qué gasolina le quieres dar a tu cuerpo? ¿Qué gasolina le quieres dar al cuerpo de tu familia? Entonces, vamos a ver las preguntas que nos hicieron. Dice A aquí, ver.
Se debe ajustar porción del pan en una comida dependiendo del tipo de pan. Me encanta esa pregunta porque no, o sea, digo, al final, la calidad del pan al final no tiene nada que ver con las calorías que contiene el pan. Ejemplo, un huevo es un huevo aquí y en la China tiene 70 calorías un huevo. Pero no es lo mismo un huevo de una gallina que comió maíz que un huevo de una gallina que comió gusanitos. No es lo mismo. O sea, en valor nutricional te refieres. Ajá, o sea, porque el huevo de la gallina que comió gusanitos es rico en omega 3 y el otro no. Pero a la hora de los mameyes, los dos tienen 70 calorías. O sea que para efectos de calorías, da igual. Para efectos de largo plazo, porque calorías tiene que ver con hoy, me las comí hoy lo que gasté hoy y quizás semanal, pero a largo plazo, cuando tú le das la gasolina equivocada a tu cuerpo, se empieza a poner lento. Entonces, nosotros conocemos cuántas calorías tiene la comida, pero no podemos realmente decir con precisión cuántas calorías quemas tú. Y aunque la fórmula diga X, diga que tú quemas 1500, si tú quemas 1500 y yo te di 1200 y no bajaste porque no quemas lo que yo calculo. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con la gasolina que le das. Así que sí, definitivamente, siempre, no importa cuál es el tipo de pan, hay que moderar el consumo, dependiendo de tu actividad. No puedes pretender que vas a comer un montón y no va a tener un efecto. O sea, que El la pan, porción del pan en la comida, sí. o sea, el tipo de pan Uh-huh. influiría en la porción. O sea, yo creo que lo que está preguntando la persona también puede ser, si el pan es integral, ¿puedo comer más? Depende, porque en nutrición todo depende. El pan comercial integral de Panamá no tiene por qué ser integral, ni piensen que es integral, porque aquí no hay legislación alguna que diga cuánta harina integral tiene que tener ese pan para poder poner integral. O sea, no crean esa vaina, muy probablemente si es comercial, tiene hasta azúcar para que se vea chocolatito. Entonces, De acuerdo, color crachemos eso. caramelo. Pero si nos vamos a un pan integral o un pan de masa madre, que tienen, o sea, sí es importante porque aunque los dos tienen la misma cantidad de calorías por onzas aproximadamente, no tienen el mismo impacto en tu azúcar en sangre. Y eso es importante, ¿ok? Si tú te comes un pan de 80 calorías que tiene 15 gramos de azúcar de masa madre y el otro tiene 15 gramos de carbohidratos de pan integral o de pan blanco, uno va a disparar tu azúcar en sangre más que otro porque se digiere más rápido, se procesa más rápido y llega a tu sangre más rápido. Entonces, el que más dispara el azúcar en la sangre, más dispara la insulina. Y la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que construye cosas. O sea, si tú estás echado en el sofá y te comiste un pan que disparó tu insulina, tú vas a construir grasa. Pero si estás en movimiento, quizás vaya ese carbohidrato a tu masa muscular. Tomen nota. Ya lo voy a poner aquí. Ok, buenísimo. Bueno, otra pregunta. Diferencia entre pan blanco y pan integral. Yo puedo responder esa, mientras tú contestas, yo puedo responder un poco de esa pregunta. Dale. El pan blanco de trigo y el pan integral de trigo, estamos hablando de trigo, ¿ok? Hay panes integrales de otros granos, ¿ok? Pero estamos hablando hoy, en este momento, de esta pregunta de pan integral de trigo y pan integral blanco. Es que el trigo, el pan integral, se elabora parcialmente o totalmente, como dice Eti, aquí no hay legislación que diga qué es. Hay gente que le pone 10% de harina integral y se ve clarito y eso significa que no es un integral, ¿ok? Porque, por ejemplo, este es un pan 50% integral, 50% harina blanca en su fórmula y 50% harina integral de trigo. Entonces, ¿qué significa? Que es mitad y mitad. Si es muy integral, tiende a ser muy denso y apretada la miga, porque la harina integral evita que se formen una estructura alveolada con muchos burbujas por la naturaleza del grano del afrecho que está en la harina integral. La harina blanca de trigo es la harina que no tiene afrecho, no tiene germen, es básicamente la harina sin que le cuelan todo este tipo de cosas. Y te dan la harina blanca del trigo molido. El trigo es una pepita que tiene diferentes capas, no sé qué, y todo eso se lo quitan y te queda el endosperma, que es la parte de adentro blanca. Hay unos de mejor calidad y hay unos de peor calidad de trigo. En Panamá no creo que hay muy buena harina porque no es un país que consume trigo. Entonces al productor de trigo no le interesa
mandar su buen trigo a un país donde realmente no les importa la calidad del trigo. Ya. Los molinos compran trigo, lo muelen, lo empacan, ¿verdad? Entonces, como dices tú, le pueden agregar un poquito más de gluten o le agregan nutrientes o fortalecida o enriquecida para compensar esas deficiencias de la materia prima. Entonces, si haces tu pan en casa, tú puedes hacerlo 100% integral y ese es 100% hecho con harina de trigo que tiene más nutrientes porque al ser el trigo un grano, el grano tiene pues más nutrientes. O sea, es como que o Sí, sea, tiene más complejo B, tiene sí, vitaminas del tiene más, complejo B. o sea, el trigo tiene nutrientes, señores. El trigo no es maléfico porque tiene gluten. El trigo es una cosa que tiene nutrientes. Entonces, si lo haces más harina blanca, pues estás consumiendo algo de nutrientes porque la harina blanca también tiene nutrientes. No es que no tiene, pero tiene diferente perfil nutricional que un pan integral. Además que el pan integral, a mi conocimiento, tiene fibra. Pero como volvemos al punto inicial, fíjate que tu etiqueta diga o 100% integral o 50% integral. O sea, si tú vas a una panadería, por ejemplo, como Krume Baker, Krume, ahí en San Francisco, tú le puedes preguntar a la gente qué porcentaje de harina de harina integral tiene este pan. Y la panadera te debe responder tanto porcentaje. ¿Me explico? O sea, si tú vas a un supermercado o algo, usualmente esa etiqueta no va a decir nada, pero hay algunos que dicen 100% integral y eso significa que fue elaborado 100% con harina integral. Ahora bien, ¿qué más dice esa etiqueta? Ese es tu problema, yo no sé. Pero esa es la triste realidad, ¿no? Pero esa es la diferencia para un panadero del pan integral y el pan blanco. Ahora tú dime del perfil nutricional. Ah. Bueno, la cascarita del trigo tiene vitaminas, especialmente la vitamina B1, por ejemplo. O sea, vitaminas del complejo B tiene. Pero aparte, el impacto que tiene la fibra, de vuelta, en el índice glicémico de lo que te comes. El índice glicémico es el impacto que tiene el carbohidrato que te comiste en tu azúcar en la sangre. ¿Por qué es importante el impacto glicémico? Porque mientras más disparas el azúcar en la sangre, más disparas la insulina, y ya les dije que bajar grasa corporal con la insulina alta es un problema. Y hoy día, en el mundo de hoy, la mayoría de la gente tiene algún nivel de resistencia a la insulina por el tipo de vida que llevamos acá en la ciudad. Especialmente en ciudades como Panamá, que no se camina y uno no está activo constantemente. Dicho sea de paso, el cuerpo humano naturalmente, generalmente, tiene unos genes que son reloj, genes clock se llaman específicamente, y hay un gen clock que trabaja, por ejemplo, sobre el efecto de la insulina. La insulina no va a ser lo mismo de día que de noche. De ahí viene la idea de que el carbohidrato no es lo mismo, no importa lo que digan, el carbohidrato no es lo mismo en el día que en la noche. No es lo mismo 80 calorías de pan en la mañana que 80 calorías de pan en la noche. No es igual. Siempre, siempre la insulina va a preferir agarrar el carbohidrato que te comiste y ponerlo en tu músculo para que sea utilizado ya si es de día. Pero generalmente va a preferir ponerlo en tu grasa para que sea utilizado al día siguiente si es de noche. O sea, es más o menos así. Interesante. Ajá, por Sí. eso este concepto de que no comas tan pesado en la noche. Ah, más que nada el carbohidrato, es por los genes clock, o sea, eso existe desde 1989, yo no puedo entender cómo hay gente que quiere negar eso, eso está documentadísimo. Pero bueno, el punto es que la fibra hace que lo que te comiste se digiera más lento y obviamente salga de tu estómago más lento y entra a tu sangre más lento y dispare más lento tu azúcar en sangre y por ende dispare menos tu insulina. Entonces la fibra es importante para eso, pero no es para todo el mundo la fibra. O sea, hay veces que yo a la gente le mando pan blanco o pan de masa madre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fibra para una persona con colon irritable es un problema. Las personas con colon irritable agarran la fibra y la bacteria, cuando la fibra llega al colon, la bacteria se lo come, lo fermenta y produce gas. Entonces tú andas con un panzón. ¿Ves? Claro, A eso se le llama fibra prebiótica. claro, Seguro la han claro. escuchado. Mira tú, Entonces, qué interesante esto, porque nos lleva sí, directamente al tema de los probióticos con el pan de masa madre, ¿no? exacto. Bueno, y quiero tocar algo ahí, porque en verdad la gente piensa que en el pan de masa madre es suitable para gente con problemas de gluten, porque se fermenta el gluten. No, señor, el Eso gluten fue es... una de las preguntas que hicieron. Uh-huh. Sí. El gluten es la proteína del trigo. Las proteínas no se fermentan. Lo que se fermenta son los carbohidratos. Lo único fermentable son los carbohidratos.
y los carbohidratos se pueden fermentar ¿cómo se dice? En condiciones específicas, generalmente cuando no hay oxígeno. Entonces, esa vaina, yo no sé cómo ustedes hacen eso, la verdad, porque hacer pan es bioquímica nutricional, o sea, es ciencia. Ajá. Yo no sé, hay panes que saben diferente haciendo la misma, ajá. Aquí está mi querida masa madre, ahora me toca alimentarla, la alimento en la mañana y la alimento en la tarde. ¿Te Y pusiste nombre? hice un pan de espelta, porque Ajá. quería como otro componente nutricional en mi pan de la casa, y entonces hice un pan de espelta con harina integral. Pero Bueno, es un ser vivo esa vaina, y hay que ponerle sí, nombre. y huele a fermentado, como dices tú. Ajá, claro está. No huele demasiado ácido, pero huele ácido, así como un Bueno, kimchi o cualquiera de estas cosas. Oye, pero gracias a todos los que están preguntando. Ya yo voy a contestar, porque quiero como que terminar las ideas con Eti, porque son muchas cosas y podemos hacer otro live después, pero sí. A ver. bueno, lo que quería dejar claro es que el gluten no se fermenta ni desaparece por hacer. Exacto. La gente piensa y que masa madre, me lo puedo tragar, se No, evaporó el gluten. ¿Qué va? no. Si eres celíaco, por el amor a Dios, no comas pan de masa madre porque no puedes, no se puede. Pero lo que sí Esa era la sucede pregunta. Sí. sí, lo que sí sucede es que, bueno, que estas bacterias se comen o sea, algunos de los carbohidratos y también en el metabolismo de las bacterias, ellas producen algunas enzimas que sí pueden desdoblar el gluten. Entonces disminuye mucho quizás la cantidad que hay, pero eso no es un proceso definitivo. Eso te iba a O decir, sea, porque aquí preguntan, o sea, alguien preguntó si es celíaco, si puede comer, y no, me alegra que si es celíaco diagnosticado, yo no le daría eso a nadie. jamás. Ajá. Pero hay una persona que dice, si soy sensible al gluten, masa madre es mejor que normal Ok. por ser fermentado. Acuérdense que en panadería normal y comercial, o sea, yo hago muchos panes que son, lo que yo les digo en mis clases, fermentación directa. O sea, yo mezclo, fermento y horneo el mismo día. Esos son los panes que yo le hago a mis hijos, o uso prefermentos, como el pamichita, yo mezclo un prefermento, al día siguiente lo fermento en un día y lo mezclo a la masa al día siguiente, y eso me da ciertas propiedades a mi pan de sabor, manejabilidad de la masa. Pero no significa que normal versus masa madre. O sea, para mí, en Sí, mi no. cabeza de panadera, masa madre es un pan que me demora 36 horas en hacer prácticamente, y un pan de método directo con buenos ingredientes lo puedo hacer el mismo día para mis hijos. Lo que yo no compro es pan comercial porque no controlo lo que tiene. ¿Ok? Entonces, como decías tú, la masa madre, al tener 36 horas en su proceso por lo menos, Exacto. porque no puede tener menos, porque no sale. Bueno, está por ahí, ¿no? Pero 24 para arriba, 24 a 40. Ese tiempo, señores, es donde, como dices tú, sucede el La proceso de magia. fermentación, fermentación lenta, donde las colonias de bacterias, y porque esto es colonia de bacterias y levaduras, esto no es solo levaduras, esa colonia de bacterias desbarata un poco, breaks down, no sé cómo se dice en Exacto. español, breaks down ciertas cosas, y eso lo hace más digerible. Digestible. Ajá, exacto. Y es, o sea, es bueno para la flora intestinal, pero no significa que es el cura todo o que es No. mejor a otro. O sea, yo, como te digo, yo no le hago pan de masa madre a mis hijos todo el tiempo porque suele tener una corteza más dura y es un poquito más fuerte de sabor, aunque mis hijos se comen la rebanada de pan de masa madre porque los niños se comen lo que tú les des. ¡Aló! Escuchen. Escucha. Sí, Bueno, que mi hijo no come eso, mi hijo no come eso. Dije, man, ¿se lo diste? O sea. bueno, mira, si tú me cocinaras, yo comería todo. Bueno. Mira, te voy a decir, el cuento corto es que sí, el pan de masa madre es mejor opción para personas con sensibilidad al gluten y personas con colon irritable, pero el problema está en que no existe un examen que te diga si eres sensible al gluten, ¿ok? Existe el examen de celiaquía, ¿ok? Y el examen de celiaquía es una cosa
los médicos saben cómo se hace, ellos diagnostican la celiaquía, más nadie lo puede hacer, los gastroenterólogos son los que Y diagnostican. hay poca gente diagnosticando eso. Claro, pero la única manera que tenemos los otros profesionales de saber si la persona es sensible al gluten, no al pan, al trigo, al gluten, es si lo quitamos, hacemos una dieta de eliminación provocación, lo quitamos 3 semanas y lo volvemos a agregar. Ahora bien, que a ti te caiga mal volverlo a introducir no quiere decir que fue el gluten. Puede haber sido, el pan tiene algunos antinutrientes que también desaparecen cuando comes pan de masa madre o parcialmente. Y puede haber sido por el tema, porque tiene algo de gluten, pero en colon irritable pues puedes comer algo de gluten, por ejemplo. Realmente no podemos saber si eres sensible o no a partir de eso. No podemos saber a qué parte del trigo eres sensible. Entonces, tú puedes decir por ahí que eres sensible al gluten y que no puedes comer pan o que no lo puedes comer en grandes cantidades. A esas personas sí les cae mejor el pan de masa madre. Generalmente a las personas con colon irritable les cae mejor el pan de masa madre porque tiene mucho menos gluten y tiene mucho menos antinutrientes que son difíciles de digerir. Bueno, el pan es malo para los diabéticos, a ver. Bueno, no así porque sí, no. No es que es malo, es cuánto pan, cuánto y cuándo. ¿Y qué más hace este diabetes? Sí, o sea, realmente no hay, miren, en el mundo no existe, bueno, sí existe, en general, Es muy no difícil existe, hablar de esto. ajá, no existe enfermedad crónica que apareció por una causa, no. O sea, sí, cuando una persona ya le diagnosticaron diabetes y ya tiene un problema de insulina o lo que sea, ya hay que controlar las cantidades, pero no es que no cabe, sí se puede meter, claro que sí. Casi todos mis planes de diabéticos tienen pan, casi todos. Acuérdense que también hay muchos panes con azúcares agregadas o alimentos con azúcares agregadas y sodio agregado, que si entendemos, como dice Betty, la etiqueta, o sea, si compramos un pan que, por ejemplo, vamos a una panadería que nos gusta, ya nos dice el panadero, esto tiene 5 ingredientes, es muy distinto que un pan que uno ve. La mayoría de los panes, se los digo por experiencia, tienen azúcar. O sea, hay algún punto de azúcar, ¿ok? Y yo que hago pan en casa para mis hijos, yo le pongo miel de abeja o le pongo. Hay algunos que tienen azúcar, o sea, esa es la realidad. ¿Cuánta azúcar y qué calidad de azúcar? Pues es ahí donde yo les recomiendo que o empiecen a hacer pan en casa. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer, o compren uno, ¿sabes? Donde sepan quién es el proveedor. A ver, gracias. ¿Cómo afecta el pan el colesterol? Marta, iba para tu pregunta, Marta, gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Miren, el colesterol es una cosa bien compleja, ¿ok? El colesterol es una molécula de transporte que hay en el... Bueno, no, el colesterol que ustedes me están hablando, colesterol total, el HDL y el LDL son moléculas de transporte, pero el colesterol tiene sus funciones en el cuerpo. Y realmente mucha gente... un ejemplo clásico de lo que voy a decir es, por ejemplo, los veganos. Los veganos no comen colesterol porque no comen animales, pero pueden tener el colesterol alto. ¿Por qué? Porque es una molécula que implica que si la persona la tiene alta, puede ser que esté inflamada. Una de las cuestiones es que la persona puede estar inflamada y la inflamación crónica en general, a largo plazo, puede aumentar el colesterol. Mucha gente me dice que, mira, yo tengo colesterol alto, es porque mi familia, todo el mundo tiene colesterol alto. No se hereda el colesterol alto, se hereda la causa. Entonces, depende mucho si el pan va a afectar tu colesterol o no, de tu genética, de tu debilidad genética, y cuál es el tipo de pan. Porque si el pan tiene trans fat, olvídate, ni lo pienses. No. Si el pan tiene trans fat, va a subir el colesterol. ¿Y qué pan le recomendarías a esa persona? ¿Qué pan le recomendarías a esa persona? Los panes low glycemic, por ejemplo, un pan Ezequiel o un pan de masa madre. Y definitivamente, si la persona es sensible a algún tipo de harina o alguna cosa, si tú comes algo a lo que eres sensible, eventualmente eso te ocasiona una inflamación crónica de bajo grado, así se llama, inflamación crónica de bajo grado, que eventualmente te va a subir el colesterol. Wow, ok. No tiene nada que ver a veces con comer carne. Hay gente que le sube el colesterol y no la come, la carne. No, a veces no tiene nada que ver. Yo creo que eso amerita como una consulta contigo, porque Sí. es cierto que no debes comer pan industrial ni el del chinito, preguntó alguien. Si tú sabes cómo hizo ese chinito ese pan, no le puso margarina ni le agregó, no. Pero si tú no tienes idea, no importa si es el chinito o si es la tienda, no importa que es la panadería del supermercado más grande de Panamá, no importa. Tú no sabes cómo se hace. Yo no me arriesgo. El gluten daña los
pelillos que los intestinos dañan y que de Si los eres intestinos dañando la flora intestinal. Buena pregunta. Ajá, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, las microvellosidades del intestino sí se van dañando, pero no por el gluten nada más. Y aparte, eso sucede más en personas con celiaquía. Es que ese es uno de los efectos del gluten en una persona celíaca. Se va dañando. Exacto. Para eso se usa la glutamina, by the way, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero no, Harina no, de no otro es costal. cierto, o sea, no es cierto que el gluten daña algo. O sea, el gluten es el gluten, ha No. existido toda su vida. Hay mala calidad o sea, hay mala calidad de Pan. de pan o sea, man, si tú comes, yo creo o sea, yo conozco, una vez tuve un curso con una persona, una chica, y la chica confesó en el curso, era un curso de nutrición para mujeres, y ella confesó en el curso que ella le habían sacado una piedra de la vesícula a los 27 años. Me llamó la atención y yo le pregunté, y como que en el curso le preguntaron, ¿no? ¿Qué comes? Entonces, bueno, mi familia comemos McDonald's, pedimos McDonald's por lo menos unas 5 veces a la semana y tomamos soda solamente. Y yo Wow. no te puedo explicar, o sea, para ella ese curso fue una revelación. Ella nunca había comido vegetales como comió en esa clase. Y no tenía idea, y por eso es que yo te digo que yo vengo con unos cursos de vegetales, porque yo sé que la gente no los come más porque no sabe cómo saben rico, ¿verdad? Ajá. Pero al final existen muchísimas personas que no tienen acceso a un buen pan y entiendo que en la ciudad hay muy pocos lugares y la gente vive lejos de San Francisco, por eso les exhorto que consideren la opción de hacer su propio pan en un futuro. No, en un futuro, en verdad. O sea, yo pienso, como dices tú, como los food deserts, los desiertos de comida. Si ustedes guardan la harina en el congelador y la guardan en la levadura, eso les dura poco tiempo, eso no se daña. Así Bueno, que, pero ven acá, que si no hay pan por donde viven, que lo hagan, que emprendan. eso es lo que estoy diciendo, que lo hagan, como los desiertos alimenticios Ajá. en ciertos lugares del mundo, que tú sabes, tú sales y en verdad tú sales y Estados Unidos tú vas a Orlando, Florida, y yo me quedaba sorprendida de todos los restaurantes que hay en Orlando, en cierta parte de Orlando son franquicias. Y Sí. mi marido se desespera conmigo porque yo me rehúso a ir a esos lugares. Y yo les digo, yo le busco, mira, este restaurante se ve que es de verdad. Digo, este es un restaurante de verdad. O sea, un restaurante que yo puedo ver que hay un menú, que no es una franquicia, que no, porque yo trabajo en franquicia, yo sé lo que es eso. O sea, yo sé que todo viene en una bolsita. Entonces, Claro. él, gracias a Dios, es paciente porque él sabe que va a haber una recompensa. Él sabe que va a ser buena la comida que vamos a comer. Exacto. Y él sí me hace caso, pero definitivamente que es una vaina que otras personas me dirían, Edna, por favor, cómete la vaina en la hamburguesa y no jodas. No, pero tú que sabes y yo que sé, de nuestro punto de vista, cada uno entenderá por qué hacemos esas cosas, ¿verdad? ¿Puedo comer pan de masa madre en vez de Ezequiel? Cuéntame el de Claro que sí. Ezequiel. Claro, claro que sí. Pan Ezequiel es un pan que es sprouted, es otro tipo de pan, pero también es cero glycemic impact. No es que, ok, el Ezequiel es cero glycemic impact, el de masa madre no, pero igual, si lo comparas con otros panes, es de un impacto glicémico menor, pues, bastante menor. ¿Por qué? Sí, Porque tiene granos germinados, que es de menos glycemic impact. por la manera en que está hecho. O sea, es otra cosa. Acuérdate que cuando las bacterias o lo que sea que se come los carbohidratos, o sea, el proceso de fermentación disminuye la cantidad de carbohidratos que hay, porque eso es lo que pasa, que se comen a los carbohidratos. Eso es lo que es la fermentación. O sea, desaparece parte del carbohidrato que contiene el pan o lo convierte en otra cosa. Y bueno, esas sustancias en las que se convierte son de un impacto glicémico menor. Me encantó este live, muchas gracias por toda la información y su tiempo. Yo hago pan en casa, es lo máximo, pero con levadura. Dice Gretel, yo no compro mi pan en Chitré. Hacemos pan en casa, gracias a Edna. Yes, Gretel, por fin un comentario de mis alumnas. Mentira, ahí estaba Marta diciendo algo. Ok, así que nada de ti, gracias por conectarte y nada, Gracias a ti. me encantó, si les gustó, cuéntenos y ahí seguimos trabajando sobre esto porque creo que la gente tiene mucha sed de ese tipo de contenido. O hambre. Vale. I'm Dale. in. Gracias por la Gracias. invitación. Nos vemos. Bye.